Imagina esto. Es 1879. Un niño de 16 años camina solo por las calles de Detroit. No tiene padre, no tiene dinero, no tiene un techo que pueda llamar suyo. Lo que sí tiene es una obsesión por las máquinas, por el movimiento, por la idea de que el mundo podía funcionar de una manera completamente distinta. Ese niño no solo sobreviviría a la pobreza, ese niño cambiaría para siempre la manera en que la humanidad se mueve. Hoy vamos a contar la historia real de Henry Ford, no la versión de los libros de texto, la versión que nadie te contó. Pero aquí está lo que casi nadie sabe. Henry Ford no fue siempre el héroe de esta historia. Hubo un momento, uno específico, en que casi lo pierde todo, en que sus propios socios lo traicionaron, el gobierno lo persiguió y el mundo lo declaró terminado. ¿Cómo respondió? Quédate, porque la respuesta lo cambia todo. Henry Ford nació el 30 de julio de 1863 en una granja en Dearborn, Michigan. Su padre era un inmigrante irlandés que llegó a América con lo justo para sobrevivir. Su madre, Mary Littlegodt, era una mujer de carácter firme que le enseñó a leer el mundo antes de que pudiera leerlo en los libros. Pero Mary murió cuando Henry tenía solo 12 años. 12 años. Esa es la edad en que algunos chicos piden su primera bicicleta. Henry Ford perdió a la persona que más amaba en el mundo, y eso lo marcó de una manera que los psicólogos hoy reconocerían de inmediato. Se encerró en sí mismo y se abrió hacia las máquinas. A los 13 años, ocurrió algo que lo transformó para siempre. Mientras viajaba con su padre en un carruaje, se encontraron con una máquina de vapor autopropulsada, una especie de tractor primitivo movido por vapor, caminando sola por la carretera. Henry saltó del carruaje, se acercó al operador, le hizo preguntas, muchas preguntas. El hombre, sorprendido por la intensidad del muchacho, le explicó cómo funcionaba cada parte. En ese momento, Henry Ford tuvo una revelación que definió el resto de su vida. Las máquinas no necesitan alimentarse, no se cansan y no mueren. A los 16 años abandonó la granja y se fue a Detroit a pie, sin plan, sin dinero, con un único activo, su inteligencia mecánica y una determinación que rozaba lo irracional. Trabajó como aprendiz en talleres de maquinaria por $3 a la semana. Dormía donde podía, comía lo que había, pero cada noche, sin falta, desmontaba y volvía a montar motores por puro placer, no porque alguien se lo pidiera, sino porque no podía parar. En 1891, Ford consiguió trabajo como ingeniero en la Edison Illuminating Company de Detroit. Era un trabajo estable, respetable, el sueño de cualquier joven obrero de la época. Pero Ford no pensaba en la estabilidad, pensaba en los motores de gasolina. Pasaba sus noches y fines de semana en un cobertizo detrás de su casa, construyendo algo que nadie le había pedido, que nadie creía que funcionaría y que él no podía dejar de construir. Lo llamó el cuadriciclo Ford. Era el 4 de junio de 1896, las 4 de la madrugada. Ford y su asistente terminaron de ensamblarlo en el cobertizo. Encendieron el motor, y cuando intentaron sacarlo por la puerta, no cabía. Ford tomó un hacha y derribó parte de la pared. Luego salió a las calles vacías de Detroit a las 4 de la mañana y condujo su invento durante casi una hora. Su esposa Clara lo miraba desde la ventana, envuelta en una manta. Ese fue el primer automóvil que Ford construyó. Y en ese momento, él ya sabía que esto era solo el comienzo. Pero el camino desde ese cobertizo hasta fundar Ford Motor Company no fue recto ni fácil. Ford fundó y perdió 2 empresas antes de los 40 años. Sus socios lo abandonaron. Los inversores lo descartaron. Un periódico de Detroit lo llamó el mecánico con delirios de grandeza. ¿Qué hizo Ford? Compitió en carreras de autos,
Sabía que si ganaba en la pista, nadie podría ignorarlo en el mercado. Y ganó. Una y otra vez. Eso le trajo un nuevo inversor, Alexander Malcolmson, y juntos, en 1903, fundaron la Ford Motor Company con solo $28,000 de capital inicial. En 1908 lanzaron el Model T, y aquí es donde Ford demostró no solo ser un inventor, sino un genio estratégico. En esa época, los automóviles eran juguetes para ricos. Costaban lo equivalente a varios años de salario de un trabajador promedio. Ford dijo, eso cambia hoy. Implementó la cadena de montaje móvil, el primer sistema de producción en masa de la historia moderna. En lugar de que los obreros se movieran alrededor del auto, era el auto el que se movía hacia los obreros. El tiempo de ensamblaje de un Model T pasó de 12 horas y 8 minutos a 93 minutos. El precio bajó de $825 a 260, y Ford vendió más de 15 millones de unidades en 2 décadas. El automóvil dejó de ser un lujo. Se convirtió en un símbolo de libertad. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, este es el momento perfecto para suscribirte al canal. Pulsa el botón, activa la campana y no te pierdas ninguna historia como esta. Sigamos. Pero todo poder tiene su lado oscuro, y Henry Ford no fue la excepción. En 1914, Ford hizo algo que sacudió al mundo empresarial. Anunció que pagaría a sus obreros $5 por día, el doble del salario promedio industrial. Los medios lo proclamaron un filántropo. Los otros industriales lo llamaron un loco que destruiría el capitalismo. La verdad era más calculada que generosa. Ford había comprendido algo brillante y frío a la vez. Si sus obreros ganaban bien, podían comprar sus propios autos. Sus empleados se convertirían en sus mejores clientes. Pero no todo fue genialidad. Ford también fue un hombre profundamente contradictorio. Controló a sus empleados con puño de hierro a través del llamado Departamento de Sociología, que enviaba inspectores a los hogares de los trabajadores para asegurarse de que llevaban el estilo de vida que Ford aprobaba. Prohibía el alcohol, el juego y cualquier signo de conducta inmoral. Y cuando los sindicatos intentaron organizarse en sus fábricas, Ford respondió con violencia. El 26 de mayo de 1937, el llamado Día del Garrote, guardias de seguridad de Ford atacaron brutalmente a organizadores sindicales frente a las cámaras. Las fotos dieron la vuelta al mundo. Ford perdió esa batalla pública de manera devastadora, y luego llegó la crisis que casi lo destruye del todo. General Motors y Chrysler comenzaron a innovar más rápido, introducían nuevos modelos cada año. Cambios de color, mejoras de diseño. Ford, en cambio, insistía en seguir vendiendo el mismo Model T de siempre. Sus propios hijos, especialmente Edsel Ford, su único hijo, le suplicaron que modernizara la empresa. Ford se negó. Una y otra vez. Las ventas colapsaron. En 1927, la empresa perdía terreno en todas partes. Ford se vio forzado a cerrar la planta de Highland Park durante 6 meses para rediseñar toda su línea de producción. Fue en ese momento de crisis cuando Ford hizo algo inesperado. Retrocedió, escuchó, o al menos intentó escuchar. Lanzó el Model A en 1927, un auto completamente nuevo, moderno y atractivo. En las primeras 36 horas de pedidos, recibieron más de 400,000 órdenes de compra. El imperio Ford sobrevivió. Henry Ford murió el 7 de abril de 1947 a los 83 años. Dejó atrás una empresa valorada en miles de millones de dólares, millones de vehículos en las carreteras del mundo y una manera de producir y consumir que todavía define nuestra civilización. Pero también dejó preguntas sin respuesta sobre el poder, sobre sus límites, sobre lo que un hombre construye y lo que destruye en el proceso. ¿Qué nos deja Henry Ford más de 70 años después de su muerte? No solo automóviles, no solo riqueza,
nos deja una pregunta que cada uno de nosotros debería hacerse. ¿Cuántas veces dejamos de perseguir algo porque no teníamos los recursos, porque no teníamos el apellido correcto, porque alguien nos dijo que éramos demasiado pobres, demasiado jóvenes, demasiado ingenuos? Ford no tenía nada cuando empezó, literalmente nada. No tenía padres que lo apoyaran, no tenía educación universitaria, no tenía conexiones, no tenía dinero. Lo que tenía era una idea fija en la mente que no lo dejaba dormir, y la disciplina brutal de trabajar en ella cada noche, sin que nadie se lo pidiera, sin garantías, sin aplausos. ¿Fue Ford un héroe sin defectos? No. Fue un hombre complejo, lleno de contradicciones, capaz de la brillantez más extraordinaria y de los errores más costosos. Pero quizás eso es lo más importante de su historia, que los imperios no los construyen seres perfectos. Los construyen personas obsesionadas con una idea, dispuestas a derribar paredes cuando la puerta no es suficientemente grande. El niño pobre y huérfano de Dearborn, Michigan, lo entendió a los 13 años. La pregunta es si nosotros lo entendemos ahora. Si esta historia te movió algo por dentro, tienes que suscribirte ahora mismo. Cada semana traemos la historia real, sin filtros y sin adornos, de las personas que cambiaron el mundo. Activa la campanita para no perderte ningún episodio. Y si quieres seguir con este tipo de historias, te dejo justo aquí el próximo video que vas a querer ver. ¡Hasta la próxima historia!